Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva clase ya de anatomía. Ya estamos llegando al final del cuatrimestre, nos quedan poquitos temas. Y hoy nos queda ver, continuar, digamos, más que nada, con los temas que habíamos visto la semana pasada, que habíamos empezado ya con el tema de los músculos. La semana pasada habíamos visto pared abdominal y habíamos hablado básicamente sobre la musculatura de la pared abdominal y de la musculatura profunda de la región dorsal del tronco. Hoy nos queda continuar con los músculos de la región dorsal del tronco y agregarle también los de la cara anterior del tórax. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Habíamos dicho en la clase pasada que los músculos de la región dorsal del tronco se dividían en tres partes: profundo, intermedio y superficial. Dentro de los profundos están relacionados con los movimientos que vos generabas en el tronco y en la cabeza. Los músculos de la capa intermedia están relacionados básicamente con el movimiento de las costillas, y los músculos más superficiales están relacionados con el movimiento de los miembros superiores, o sea que unen el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. ¿Bien? Nos queda ver unos pequeños musculitos del plano profundo y después ya vamos con intermedio y superficial. Vamos con la distribución, ¿no? Y los distintos tipos. Fíjense entonces, el plano profundo, que era el plano que habíamos visto la semana pasada, ¿eh? El interespinoso ya lo vimos, el intertraverso ya lo vimos, traverso espinoso, dorsal largo, iliolumbar o sacrolumbar ya lo vimos. Nos queda ver el esplenio, que son dos, se divide esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, y los que son los músculos llamados suboccipitales, o sea que están por debajo del hueso occipital, que son estos cuatro. ¿Sí? Entonces todos estos forman parte del plano profundo. Después vamos a pasar al plano intermedio, que es bastante fácil porque tenemos dos musculitos que se llaman casi igual: serrato menor, póstero y superior, y serrato menor, póstero, inferior. Y después en el último plano tenemos cuatro músculos: dorsal ancho, trapecio, romboides y elevador de la escápula. ¿Sí? Entonces nos queda ver estos músculos más los músculos de la región pectoral, que los veremos después de esto. ¿Vamos? Pero bueno, vamos a arrancar con los esplenios. Entonces, bueno, los músculos profundos, la mayoría ya los estudiamos en la filmina de la clase anterior, así que esos ya más o menos los tenemos. Nos faltan esto que vamos a ver ahora, que son los músculos esplenios, que tenemos esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. ¿Por qué se llaman así? Bueno, muy fácil. El esplenio de la cabeza se llama así porque llega a la cabeza, ¿sí? Y el esplenio del cuello se llama así porque llega hasta el cuello, ¿sí? Así de fácil. Uno llega a la cabeza, ¿no? Sus inserciones son en el hueso occipital, en el hueso temporal, y el otro llega hasta las vértebras cervicales. Entonces, ¿de dónde nace? Nace de la cabeza, y en el caso del esplenio de la cabeza, nace, como les puse acá, de los huesos occipitales y los huesos temporales, y desde ahí desciende hasta las apófisis espinosas. Por eso fíjense que van todos hacia el centro, van yendo para el centro estos músculos. Fíjense que la dirección es bien hacia el centro, ¿no? Acuérdense, hacia el centro, hasta llegar ¿a dónde? A las apófisis espinosas, como les decía, de las cervicales, principalmente la última cervical y las primeras vértebras dorsales, o torácicas, mejor dicho. ¿Sí? Después tenemos el otro, que es el esplenio del cuello. El esplenio del cuello va de vértebra a vértebra, porque no llega hasta la cabeza, y está por debajo del otro. Este es el anterior. ¿Sí? ¿Vamos? Este de acá es el mismo que está acá, en gris. Y este que está acá es el mismo que está acá, ¿sí? En gris. Lo que pasa es que está coloreado diferente del músculo. Entonces, el esplenio del cuello va desde la dorsal 5 a la dorsal 7, ¿sí? O sea que va desde las vértebras torácicas hasta las primeras vértebras cervicales. ¿Sí? Básicamente es un músculo que, si se contrae de los dos lados al mismo tiempo, es un músculo extensor. Si se contrae de un solo lado, es un músculo inclinador hacia ese mismo lado. Y también participa en la rotación homolateral. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones básicas que tiene este músculo. ¿Bien? Bueno, estos dos músculos. ¿Ven? Esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. Después tenemos los músculos suboccipitales, que son los músculos que están por debajo del hueso occipital. ¿Vamos? Que son cuatro nada más. Acá hay un par más, pero son cuatro principalmente. ¿Cuáles son esos cuatro? Bueno, vamos con una filmina. Fíjense, tenemos músculos que son oblicuos, ¿no?
¿Estamos? Que son oblicuos, o sea que se abren hacia los costados. Tenemos un oblicuo mayor, porque es más largo, y un oblicuo menor, porque es más cortito. ¿Sí? Oblicuo mayor, oblicuo menor. ¿Bien? El oblicuo mayor es el oblicuo mayor de la cabeza, ¿vamos? Que va a ir desde la segunda vértebra, o sea, desde el axis, hasta la apófisis transversa del atlas. Y el oblicuo menor va desde la apófisis transversa del atlas hacia el hueso occipital. ¿Bien? Es un músculo cortito de cada uno de ellos. Son músculos muy importantes para la posición de la cabeza, para la posición estática de la cabeza. Y son músculos que, si se contraen de los dos lados al mismo tiempo, como siempre, son extensores. Si se contraen de un solo lado, son inclinadores, y si se contraen de un solo lado también, son rotadores homolaterales. ¿Bien? ¿Qué pasa con los rectos? Los rectos, vamos a cambiar de color, tenemos el recto posterior mayor, porque es más grande, y el recto posterior menor, ¿sí? Que es más chiquito. Si bien se lo llama recto, fíjense que acá tiene una dirección oblicua, así que no se lo confundan con el oblicuo mayor, ¿sí? Es más cortito. Pero tenemos recto posterior menor, recto posterior mayor. ¿Sí? Estos son músculos predominantemente extensores de la cabeza, también pueden ser inclinadores, pero son más extensores. Y pueden participar levemente en la rotación homolateral de la cabeza. ¿No? Acá lo vemos desde atrás y acá lo vemos desde el costado. ¿Sí? Vamos, fíjense que no tienen la misma dirección. El músculo que quizás en la imagen anterior se confundía, el músculo recto, ¿no? Recto posterior mayor de la cabeza, fíjense que tiene oblicuidad. El recto posterior menor de la cabeza, ¿no? También tiene oblicuidad. Y fíjense acá que estos van hacia los costados, van en dirección totalmente diferente. Esa es la dirección que tienen los músculos, que quizás mirándolo desde la otra perspectiva se los veía como músculos cortitos, pero fíjense que, por ejemplo, este músculo oblicuo superior de la cabeza tiene una longitud importante con relación al oblicuo inferior de la cabeza. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, no piensen que tenía la forma recta como el anterior, sino que tienen una longitud un poco más larga. ¿Sí? Bien, esos son los músculos oblicuos. Oblicuos y rectos posteriores de la cabeza. ¿Sí? Bueno, estos serían los últimos que quedarían de la parte posterior, ¿no? Súper profunda de los músculos dorsales. Ahora nos queda ver los músculos intermedios. Acá ven, se vuelven a superponer los anteriores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este de acá, vamos a la flechita, este que está acá, y este que está acá, son los esplenios. ¿No? Tenemos los esplenios, que ya los vimos en la clase anterior, en la clase anterior no, en la filmina anterior. ¿Sí? Pero los que forman parte principalmente de esta capa intermedia son estos dos, ¿no? Este que está acá y este que está acá, ¿sí? Que tiene 4 filetes, ¿no? Porque va a las 4 últimas costillas y este va a las primeras 4 costillas. ¿Bien? Entonces se llama el músculo, el nombre del músculo es serrato posterior superior, serrato posterior inferior. ¿Sí? ¿Estamos? Y se lo llama así porque tiene forma de sierra. O sea, sus inserciones, cuando se inserta acá, ven que se inserta como si fuese una sierrita, ¿no? Entonces, por eso se le llamó serrato, y posterior porque está atrás. Entonces, estos músculos, serrato posterior superior, va desde la última vértebra cervical y las 3 primeras dorsales o torácicas, y acá toma la dorsal 12 y las primeras vértebras lumbares, y desde ahí se dirige, en este caso, a las últimas 4 costillas, y en este caso a las primeras 4 costillas. ¿Sí? Acuérdense que los músculos intermedios lo que hacen es movilizar la parrilla costal. ¿Sí? Entonces, este es un músculo inspirador, el superior, y este se le suele decir que es un músculo expirador. ¿No? Entonces uno favorece la inspiración y otro favorece la expiración. ¿Vamos? Y después tenemos los músculos más superficiales, que son los que están arriba de los anteriores, que son estos 4. El trapecio, el elevador de la escápula, el elevador del omóplato, el romboides, que en realidad son 2 romboides, pero nosotros vamos a considerarlo como uno solo, y el dorsal ancho. Son estos 4. ¿Sí? Trapecio, elevador, romboide, dorsal ancho. El elevador del omóplato, el elevador de la escápula, o angular del omóplato, todo el mismo músculo,
Va del ángulo superior, este que está acá, de la escápula, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, a ver, vamos a buscar el rojo, desde este ángulo superior de la escápula hacia las primeras vértebras cervicales. ¿Sí? O sea que va de la escápula a las vértebras cervicales. Es un músculo que, como está la flechita, eleva la escápula, o sea, la levanta, ¿sí? Y la lleva hacia adentro. En caso del cuello, lo que va a generar es, si esto se queda fijo, va a hacer que, si se contrae de los lados, se extienda, si se contrae de un solo lado, se incline lateralmente. ¿Sí? Participa muy poquito en la rotación, ¿no? Bien, eso con relación al elevador de la escápula. El romboide, que acá, como ven, tenemos dos romboides, ¿no? El romboide menor, que acá es donde se divide, ¿no? En la otra filmina se ve mejor, este sería el menor y este sería el mayor, ¿vamos? Pero nosotros lo vamos a considerar como una unidad funcional porque no encontramos diferencias a la hora de plantear un ejercicio sobre este músculo. Va a ir del borde interno de la escápula, que es todo este que está acá, la parte de adentro de la escápula, hasta las apófisis espinosas de las vértebras dorsales o torácicas, de las primeras vértebras torácicas, las primeras 4 vértebras torácicas, y la última vértebra cervical. ¿Sí? Entonces, como tiene esa dirección, hace que la escápula vaya hacia arriba y hacia el centro. ¿Está bien? Y si trabaja de los dos lados al mismo tiempo, extiende la columna dorsal, más que nada, estabiliza más que nada la columna dorsal, y no genera otro movimiento. ¿Sí? Solamente ese, principalmente. Muy bien. Y ahora nos quedan los otros, que sería el trapecio. Antes de ver esta imagen, fíjense la forma que tiene el trapecio. Tiene una forma de trapecio, por eso se llama así. Pero lo interesante es ver que nace desde el cuello, baja hasta la cintura escapular, y sigue bajando hasta más de la mitad de la columna. ¿Sí? Entonces todo esto es el trapecio. ¿Sí? Es tan grande el trapecio, es tan extenso el trapecio que se lo suele dividir en partes. Entonces tenemos lo que se llama el trapecio superior, que es solo esto. El trapecio medio, que sería esto. Y el trapecio inferior, que sería esto. Entonces tenemos superior, medio e inferior. ¿Sí? Vamos. En la filmina que sigue vamos a ver principalmente el superior. Entonces, fíjense, este es el trapecio superior y algo se ve del medio. ¿Sí? Entonces, trapecio superior, músculo que nace desde el occipital, ¿no? La parte occipital, el ligamento occipital que tenemos acá. Desde ahí baja, baja, y va hacia la clavícula. ¿Sí? O sea, va hacia adelante. Todas estas son fibras del trapecio superior, que también va tomando todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Vamos, todas las apófisis de las vértebras cervicales. Vamos. Así que ese sería el trapecio superior. El trapecio superior va desde la curva occipital posterior, la curva, perdón, occipital posterior, ligamento cervical, vamos, y desde ahí va bajando, ¿no? Constantemente, a lo largo de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, y va llegando hacia adelante a la clavícula y parte del acromion, ¿no? Que es una parte de la escápula, que todavía no la vimos, así que bueno, no se las voy a nombrar. Y después tenemos la parte media. ¿No? La parte media del trapecio vendría a ser esta, ¿sí? La parte que está en el centro. Esa apófisis, toma la apófisis espinosa desde la séptima vértebra cervical y las 6 primeras vértebras dorsales, y desde ahí va derechito hacia la escápula. Una parte de la escápula se llama espina de la escápula. ¿Sí? Así que esos son los dos partes, superior y media. La parte superior, fíjense, la forma que tiene, hace que, obviamente, va bien para arriba. Entonces, lo que va a hacer es, obviamente, llevar la escápula hacia arriba, o sea, levanta el hombro. Es como cuando decimos, ¿qué me importa? Levantamos los hombros. Bueno, eso lo hace el trapecio. Pero, si se queda fijo el hombro, la escápula, lo que hace es llevar la cabeza en inclinación para ese lado, extiende la cabeza, en el caso que se contraigan los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, contraigo los dos lados al mismo tiempo, extiendo. ¿Sí? ¿Está bien?
contraigo de un solo lado, lo que se suele producir es la inclinación hacia el mismo lado, y también produce la rotación hacia el lado opuesto. O sea, contraigo de este lado y la cabeza rota para allá. Miro yo para el otro lado. O sea, rotación heterolateral. ¿Sí? Acá tenemos el esplenio de la cabeza, ¿ven? Abajo. Acá tenemos el romboide, mayor y menor. Y acá tenemos el elevador de la escápula que habíamos hablado antes. ¿Sí? Bueno, ven que pasamos la filmina que viene. Bueno, acá tenemos otra imagen similar, lo que pasa es que acá vamos a hacer hincapié en el que nos quedó, ¿no? Porque nos había quedado ahí medio tuerco el romboide, el trapecio inferior. Entonces tenemos que todo esto es el trapecio medio, que todo esto es el trapecio superior, que ya vimos, y todas estas fibras que quedan acá, que van desde las vértebras, de las últimas vértebras dorsales, apófisis espinosa de las últimas vértebras dorsales, hasta la escápula. Fíjense que tiene una dirección hacia abajo el músculo, ¿no? Lo que va a hacer es llevar en depresión a la escápula, o sea, hacia abajo, y contrarresta la acción del trapecio superior. Entonces, el trapecio inferior tiene la función opuesta al trapecio superior. ¿Vamos? El trapecio superior lleva los hombros hacia arriba, el trapecio inferior lleva los hombros hacia abajo. Lo importante es que todos, los tres, superior, medio e inferior, pueden trabajar al mismo tiempo, llevando los hombros hacia atrás. Como cuando juntamos los hombros atrás, sacando pecho. Yo saco pecho, junto los hombros hacia atrás, eso lo hace el trapecio. ¿Sí? Bien. Y acuérdense que los trapecios superiores, cuando se contraen a ambos lados, son extensores de la cabeza. ¿Bien? Acá también podemos ver al romboide, ¿no? Vamos a buscar otro color, porque este no se ve muy bien. Acá tenemos al romboide, mayor y menor. Acá se nota mucho mejor, acá está la división. El romboide es mayor y menor. Nosotros no lo vamos a estudiar de esa manera, ¿no? El romboide, como ya les había dicho, toma el borde interno de la escápula y va desde la vértebra cervical 7 hasta las primeras 4 vértebras dorsales o torácicas. ¿Sí? Es un músculo aductor de la escápula, o sea, también lleva el hombro hacia atrás, ¿no? Como les había dicho, y levemente hacia arriba la escápula. ¿Sí? Bien. Acuérdense que acá no está dibujado, de este lado donde está dibujado el romboide, no está dibujado el trapecio, o sea que este músculo está por debajo del trapecio. Y después tenemos este músculo muy importante, que es el dorsal ancho. ¿No? El dorsal ancho es un músculo muy importante, muy grande, ¿no? Es el único músculo que une en forma directa, vamos a ponerlo acá, que une en forma directa la columna, la pelvis con el brazo. ¿No? Este es el único que llega hasta el brazo. Entonces, este músculo, ¿de dónde va? ¿A dónde va? Bueno, este músculo va desde todas las, perdón, al revés, desde todas las vértebras lumbares, toma todas las vértebras lumbares, toma las últimas 4 vértebras torácicas, toma la pelvis, toma el sacro, ¿no? Y desde ahí toma las costillas, últimas costillas, y desde ahí se dirige derechito hacia el brazo, pasando por la axila. O sea, llega hasta el hueso del brazo, que es el húmero. ¿Sí? Es un músculo muy potente, muy fuerte, es fundamental para trepar, es el músculo principal que utilizamos cuando queremos trepar. Es un músculo extensor del brazo, rotador interno del brazo, aductor del brazo, y a su vez en la columna lo que genera es la extensión de la columna lumbar. ¿Sí? Y la anteversión, y la anteversión de la pelvis, ¿no? Músculo muy importante, ¿no? Bien. Y como les dije, es el único músculo que une el brazo con la columna en forma directa. Es todo este que está acá. Acá faltaría la parte inferior, ¿no? Pero es todo este que está acá que va derechito hacia el brazo. Acá también lo vemos. Fíjense que está por debajo del trapecio. Acá tenemos el trapecio y abajo se mete el dorsal ancho. Acá está el dorsal ancho sin el trapecio. Acá faltaría el trapecio, que sería este que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, estiramientos, algunos estiramientos. Acá tenemos 2 ejercicios en pareja o individual que se puede hacer para el estiramiento de los músculos romboides. Entonces, fíjense, lo que buscan es siempre generar una flexión de la columna dorsal alta
y una anteversión, una antepulsión de los hombros, o sea, llevar los hombros hacia adelante. ¿Sí? Eso va a estirar los músculos romboides, que vos lo podés hacer con un compañero, tomándote de algún elemento, o si no también tomándote de tus propias rodillas y tirándote hacia atrás. ¿Sí? Esta es una elongación del músculo romboides. Este es un ejercicio típico para la elongación del músculo trapecio. Inclino la cabeza, llevo la cabeza en inclinación hacia un lado, bajo el hombro, y va a estirar toda la musculatura, sobre todo el trapecio superior. ¿Sí? Típico ejercicio de elongación del trapecio. Después tenemos para elongación del dorsal ancho. ¿Sí? Fíjense que el dorsal ancho, como les dije, llega acá hasta la zona de la pelvis. Entonces, con un compañero o individual. Si lo hago con un compañero, rodilla extendida, flexiono la cadera, tomo, que puede ser con un espaldar o con un compañero, y hago fuerza hacia abajo. Acá lo importante es hacer fuerza hacia abajo para que estire bien el dorsal ancho. Y si no, le combino la inclinación lateral. Vamos, inclinación lateral, y acá lo que faltaría agregar, que lo podemos agregar, es del lado que estoy estirando, apretar la cola, o sea, generar una retroversión de la pelvis. Eso va a hacer que tire mucho más ese músculo dorsal ancho. Entonces hago una inclinación lateral con una flexión del hombro y una retroversión de la pelvis del mismo lado. ¿Bien? Elongación del dorsal ancho. Bien, hasta ahí todos los músculos de la región dorsal. Ahora nos queda la región anterior del tórax. ¿Sí? Bueno, en la región anterior del tórax tenemos músculos que son intercostales. Como su nombre lo indica, músculo intercostal es el que está entre las costillas, y tenemos dos tipos, externo e interno. ¿Sí? Eso significa que está uno más adentro y otro más afuera. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá los tenemos, este de acá, el que está más acá, es el intercostal externo, y este que está acá es el intercostal interno. ¿Sí? O sea que hay uno que está encima del otro. Y fíjense, lo interesante de esto es ver la forma que tienen las fibras. Este está orientado de esta manera, ¿no? Con una orientación, sus fibras son paralelas, pero con una orientación, y el otro está orientado en otra dirección. Vamos, en otra dirección diferente. O sea que son opuestos, la acción de una con la acción del otro. ¿Sí? Entonces va de una costilla a la otra costilla. ¿No? De una costilla a la otra costilla. Por eso se llaman intercostales. El intercostal interno es expirador, o sea, favorece que vos expires. Y el intercostal externo es inspirador, o sea, favorece que la caja torácica se abra aún más para que ingrese aire. ¿Sí? Después tenemos el gran músculo, muy importante este, que es el diafragma. Diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿No? Tiene una forma de campana, como lo ven acá. Tiene un lugar, el tendón, digamos, está en la parte del medio, que se denomina centrofrénico. Y después son todas fibras musculares que desde ese tendón, ¿no? Van yendo hacia abajo a insertarse en distintos lugares. Acá se está insertando en las costillas, lo que pasa es que las costillas están cortadas, ven que acá están cortaditas las costillas. Y hay otras partes que bajan y se insertan en la columna lumbar. O sea que este músculo tiene inserción en las costillas, en la columna lumbar, ¿sí? Como principales elementos. Entonces acá, y en el esternón que está acá adelante, ¿sí? Sería la parte de acá. Entonces, apófisis sifoides del esternón, bordes costales de la parilla costal, bordes extremos de las costillas 11 y 12, que son las flotantes, que vamos a ver la semana que viene, los ligamentos, obviamente, que se extienden a lo largo de toda la pared abdominal, y las vértebras de la región lumbar. ¿Sí? Esos son todos los lugares donde se va insertando el músculo diafragma. Y es el principal, esto es muy importante que lo tengan, es el principal músculo inspirador. ¿Sí? El diafragma, su principal función es la inspiración. Muy importante. Y es principal porque aumenta el diámetro anteroposterior, o sea, se lleva el esternón hacia adelante, lateral, hace que las costillas se expandan hacia los costados, o sea, lleva las costillas para los costados, así, así, y vertical, porque hace que el pulmón crezca en largo, digamos, ¿sí? se estire en largo. Entonces favorece que los tres planos
del tórax se amplía. Y al favorecer eso, favorece que el pulmón se expanda. Y al favorecer que el pulmón se expanda, favorece la inspiración. ¿Estamos? Principal músculo. También muy importante en el control postural y su relación con el transverso abdominal que habíamos hablado antes y con el iliozoas que vimos en la semana anterior. ¿Qué pasa con la ventilación pulmonar? Bueno, la ventilación es un movimiento, comúnmente se lo confunde con respiración. ¿Sí? La ventilación es básicamente hacer que el aire que está afuera ingrese y el que está adentro que salga. Es ventilar, es movilizar aire de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Sí? Para vos hacer eso, la ventilación tiene dos movimientos, la inspiración y la expiración. Muy fácil. La inspiración siempre es por contracción muscular. Eso significa que siempre es un proceso activo. O sea que siempre necesitas gastar energía y contraer músculos para favorecer que el aire ingrese al cuerpo. ¿Sí? La expiración, en cambio, en estado de reposo, es un proceso pasivo. ¿Qué significa? Que solo con relajar la musculatura inspiratoria, vos, por la elasticidad que tiene el pulmón, favoreces que la fuerza elástica que tiene el pulmón retraiga toda la capacidad o todo el volumen de la caja torácica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vos vas a ir disminuyendo tu volumen de aire que esté en los pulmones porque vas a empezar a comprimirlo y eso favorece que el aire vaya saliendo. ¿Sí? Eso sucede si vos estás en reposo. Ahora, si vos estás haciendo ejercicio físico, vos necesitas movilizar más cantidad de aire y a mayor velocidad. Por lo tanto, no podés estar esperando que el pulmón se desinfle, sino que tenés que desinflarlo rápido. Y para hacer eso, contraes la musculatura. Entonces vos tenés músculos que también son expiratorios, que trabajan solamente cuando hacemos ejercicio o en estado de ansiedad, donde tenemos que aumentar la ventilación. ¿Sí? Entonces, la inspiración siempre es activa. La expiración en reposo es pasiva, pero en el ejercicio también es activa. Y acá tenemos la clase que viene, vamos a ver cómo está formada la caja torácica. ¿Sí? Pero para que vayan entendiendo, el movimiento que tenemos de las costillas, que están unidas, están articuladas con dos estructuras principales, que es el tórax, perdón, el esternón por delante y las vértebras torácicas por detrás, tienen estos puntos de articulación, ¿no? Entonces queda la costilla acá en el medio flotando. Y estas costillas lo que hacen es moverse como se mueve la manivela, ¿sí? Como se mueve el asa de balde, ¿no? Queda unido en el centro y después acá en el costadito, que está toda la curvatura de la costilla, hace que se mueva para arriba o se mueva para abajo. Cuando inspiro, va hacia arriba la costilla, cuando expiro va hacia abajo. O sea, cuando inspiro se hace más horizontal la costilla, y cuando expiro se hace más oblicua la costilla. ¿Sí? Eso por el movimiento típico de la ventilación. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, ¿qué otros músculos tenemos? Tenemos el serrato mayor o anterior, ¿sí? A diferencia del que habíamos hablado antes, que era el músculo serrato posterior. Fíjense que el serrato mayor también tiene forma de sierra, ¿no? De hecho acá lo tienen, ¿no? En que se va formando así como una sierrita, en esta formita de sierra. Bueno, pues se llama serrato. Y es un músculo importante para la inspiración, no es prioritario, pero es un músculo importante, y va del borde interno de la escápula hasta las primeras 8 o 9 costillas, en algún texto podrán encontrar que llega hasta la 10ª. ¿Sí? Lo importante es que tiene una amplia expansión a nivel costal. Es un músculo inspirador principalmente, obviamente, y también puede ser abductor y genera la báscula axilar, esto lo vamos a ver más adelante, de la escápula, o sea, hace que la escápula vaya para afuera. Lo más importante ahora es saber que es inspirador. Es un músculo que trabaja en sinergia con el romboide para mantener estable la escápula. ¿Sí? Porque el romboide tira hacia adentro la escápula y este músculo tira hacia afuera. Entonces, el equilibrio entre los dos hace que la escápula quede quieta. ¿Bien? Entonces, acá la persona que es flaquita, seguramente todos ustedes serán flaquitos, si se sacan la remera, van a ver que acá al costadito
se les figura estos musculitos, ¿no? Que a veces piensan que son las costillas, pero no son las costillas. Son estos músculos, ¿no? Son los músculos serratos, ¿no? Abajo sí están las costillas, porque fíjense que están unidos a las costillas. ¿Sí? Vamos. Pero cuando ustedes se tocan ese sector, están tocando este músculo. ¿Bien? Estiramiento del serrato anterior, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Lo ideal sería acompañarlo con una expiración, porque como son músculos inspiratorios, los elongas más cuando haces una expiración. Acá lo que haces es levantar la escápula, entonces traccionas. ¿Bien? Y después tenemos los músculos que se llaman de la región pectoral, que son tres: pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Vamos a empezar con el subclavio. Subclavio se llama subclavio porque está por debajo de la clavícula. Es un músculo que va desde la primer costilla hacia la clavícula. Favorece el descenso de la clavícula, o sea, hace bajar el hombro y hace llevarlo para adelante. Entonces te baja el hombro y te lo lleva para adelante. ¿Sí? También participa un poquito en la inspiración, pero muy poquito. Después tenemos el pectoral menor, que es este musculito que tenemos acá, que va de acá, como dice, apófisis coracoides, que por ahora, como no lo hemos visto, vamos a decir que va desde la escápula, o el omóplato, lo mismo, hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Sí? Tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Sí? Es un músculo principalmente inspirador, no tiene mucha fuerza, pero es un músculo que participa en la inspiración y que también participa en llevar hacia adelante el hombro, ¿sí? Principalmente llevar en antepulsión el hombro. Y después tenemos el otro que es más grande, que es el que seguramente todos conocen, que es el pectoral mayor. El pectoral mayor es todo este que está acá, ¿no? Todo este es el pectoral mayor. Que se me fue de abajo. Vamos a agarrar un número, ¿no?, más grueso. Todo esto es el pectoral mayor. ¿Sí? Vamos. Es un músculo grande, amplio, ¿no?, que va la parte superior, o los haces claviculares, va desde la clavícula, que es este hueso que está acá, en la clavícula, hasta el húmero. El segundo tipo de fibras, o haces externales, van desde el esternón hasta el húmero. Y el tercer tipo de fibras, ¿no?, nace en la última parte del esternón, apéndices sifoides y costillas, ¿no?, y desde ahí va también hacia el húmero. ¿Sí? Es un músculo en forma de abanico, es un músculo que tiene función principal de aducción del hombro con la flexión del hombro. Las fibras claviculares trabajan en la flexión, o sea, tiran para arriba el brazo. Las fibras costales tiran hacia abajo el brazo. Y las fibras externales son las principales que favorecen que el brazo vaya hacia adentro. De todas maneras, esa función la cumplen los tres, ¿no? Las fibras externales, las fibras claviculares y las fibras costales. ¿Bien? Estiramiento del pectoral mayor, seguramente lo conocen. ¿Sí? Vamos. Acá es importante tener el codo flexionado, ¿no? No hace falta tener el codo extendido, ¿no? Con el codo flexionado, roto hacia adelante, ¿no?, y pongo en tensión toda la musculatura pectoral, en este caso el pectoral mayor. Después tenemos algunos músculos que van en el cuello, pero en la parte anterior, que nos faltaría ver. Y tenemos uno que se le dice ECOM. ECOM es la abreviatura de sus inserciones, que es externo, cleido, occipito, mastoideo. ¿Sí? Acá lo tenemos arriba. Externo, cleido, occipito, mastoideo. Esa es la abreviatura de ECOM. ¿Sí? Es un músculo que va desde el occipital y la apófisis mastoides, que es un hueso, una protuberancia que está por detrás del oído. Si ustedes se tocan atrás del oído van a ver que tiene una pelotita. Bueno, esa es la apófisis mastoidea. El occipital, que es la parte posterior del cráneo, y desde ahí desciende, ¿no?, en forma diagonal, o sea, desde afuera hacia adentro, hasta insertarse en la clavícula y en el esternón. ¿Ven? Acá tienen la inserción que va a la clavícula. Acá tiene una inserción en la clavícula y una inserción en el esternón. ¿No? ¿Qué función cumple? Bueno, si se contrae de los dos lados al mismo tiempo,
es extensor del cuello y elevador de la primera costilla, o sea que facilita la inspiración. No es el principal músculo, obviamente, es muy poco eficiente toda la musculatura del cuello para la inspiración. También es flexor del cuello, en donde lo que busca es llevar el cuello hacia adelante, o sea, el mentón hacia el tronco, siempre y cuando el cuello esté rectificado. ¿Sí? O sea, cuando vos borres las curvaturas de la región cervical. Entonces vos borrás la curvatura de la región cervical, llevas el mentón al tronco, y a partir de ahí es un músculo flexor. Pero si vos dejás la posición normal y natural de la cabeza, es un músculo extensor. Y si trabaja de un solo lado, porque tenemos dos, de un lado y del otro, si es una contracción unilateral, es un inclinador homolateral, o sea, te inclina para ese lado, pero te rota para el lado opuesto. O sea, vos contraes el lado derecho y el mentón se va a ir para el lado izquierdo. ¿Sí? Te contrae para el lado opuesto. ¿Bien? Bárbaro. Forma de elongarlo, manteniendo la presión sobre la clavícula para evitar ¿qué cosa? Que se eleve. ¿Sí? Entonces evitas que se eleve y lo que haces es rotar hacia el lado opuesto. ¿Sí? Bien. Y después el último que vamos a ver son los escalenos. Los escalenos son 3. O sea, es el mismo, pero está dividido en 3 partes. ¿Sí? Que acá se ven clarito. Acá tenemos una parte, acá tenemos otra parte, y acá atrás tenemos otra parte. Y son músculos que van a ir desde la apófisis transversa de la columna cervical, ¿no?, hasta las primeras 2 costillas. Los 2 primeros, se llama anterior y medio, van a la primera costilla. O sea que este y este, bueno, acá se los puse, anterior y medio, van a la primera costilla. Y el posterior, el que está más atrás, va a la última costilla. ¿Sí? El posterior se inserta más abajo, más cerca de la última vértebra cervical. Ese va a ir a la segunda costilla. ¿Sí? Si se contrae de los dos lados, son flexores del cuello, sobre todo el anterior, por lo oblicuo que es. Son inspiradores, pero como el anterior, no son eficaces estos músculos para hacer inspiración. ¿Sí? No tienen para nada capacidad de generar mucha fuerza para generar la inspiración. Pero bueno, son inspiradores. Y de manera unilateral, es un inclinador homolateral y rotador heterolateral, igual que el eco. ¿Sí? O sea, características similares a las del eco. ¿Sí? Bueno, y forma de elongarlo, parecido al anterior. ¿Sí? Parecido al anterior. ¿No? Muy bien, siempre presionando hacia abajo. Sobre todo porque acá estás presionando sobre las costillas, ¿sí? Para evitar que se eleven las costillas. ¿Bien? Bueno, gente, fin de la clase de músculos. ¿Sí? Vamos, ya tenemos los músculos. Si mal no recuerdo, no quedan más músculos para ver. La clase próxima, no queda más músculo del tronco, ¿no? Estamos hablando. La clase próxima veremos caja torácica principalmente. ¿Sí? Bien, nada, fin de la clase. Ahora no les queda otra que empezar a estudiar los músculos. ¿Sí? Yo que ustedes me voy haciendo un cuadrito, me voy organizando, voy respondiendo la guía de estudio y obviamente voy haciendo consultas, tanto sea por el campus o por el mail. ¿Sí? Bueno, gente, nada, ya está. Vayan leyendo, vayan estudiando de a poquito, porque ya se les va a venir el examen. ¿Vamos? Bueno, abrazo grande, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chau, chau, bye, bye.